Buenas tardes, bienvenido a una nueva versión del Internacionalista del Fin del Mundo. En esta oportunidad quisiera comentar con ustedes la situación de Nagorno-Karabaj, y la guerra que ha enfrentado a Armenia con Azerbaiyán. Para entender esta situación que en estos días ha derivado en una tregua con un plan de evacuación y devolución territorial, es importante remontarse brevemente a la historia de este conflicto, porque todos estos conflictos, en particular en la zona del Cáucaso y Transcáucaso, tienen sus raíces directamente en la historia y en la pugna de las grandes potencias de la zona, que son Turquía y Rusia. Bueno, acá este territorio que es Nagorno-Karabaj, está inserto dentro de Azerbaiyán. Históricamente fue un territorio predominantemente armenio, con población armenia, y que al dividirse la Unión Soviética, al terminarse la Unión Soviética a comienzos de la década del 90 del siglo pasado, todo lo que eran sus repúblicas, que hacían parte de este gran país, pasaron a ser independientes y mantuvieron lo que eran sus límites administrativos dentro del estado anterior. Y en este caso, Azerbaiyán, como nuevo estado independiente, heredó este territorio que es Nagorno-Karabaj, que estaba inserto en el mismo, pero que históricamente y culturalmente había sido predominantemente armenio. Bueno, en este desorden y en esta acomodo que significó la desaparición de la Unión Soviética, el surgimiento de todos estos estados, em, como Azerbaiyán, Armenia, Georgia, que son los estados de la zona del Cáucaso, más Rusia. Bueno, esto generó un enfrentamiento entre armenios y azeríes, la población de Azerbaiyán. En el caso de los armenios consideraron de que ellos, digamos, históricamente nunca habían pertenecido a Azerbaiyán y que la disposición administrativa durante la Unión Soviética no fue más que un arreglo administrativo, así como pasó con otras repúblicas, por ejemplo, el caso de Crimea, que tradicionalmente fue ruso cuando fue arrebatado a los turcos, pero que le fue cedido a mediados del año 50 a Ucrania, y que los rusos nunca aceptaron de que esto era parte de Ucrania y eso explica por qué después Putin lo recuperó. Bueno, lo mismo pasó en este caso en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj, un territorio, como dije, predominantemente armenio, inserto en Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país de ascendencia, su población es de ascendencia turca, fueron alguna vez parte del Imperio Turco Otomano, su idioma es muy similar al turco, son musulmanes o predominantemente musulmanes, y en el caso de los armenios, ellos son cristianos, tienen su propia iglesia que es muy antigua, la iglesia cristiana armenia. Y bueno, esto generó un primer conflicto en que la población armenia, con el apoyo, digamos, de la República de Armenia, se opusieron al mandato azerí y buscaron su autonomía. Y en esta primera guerra, a principios de los 90, triunfaron los armenios, lograron, digamos, unir este enclave que estaba separado de Armenia, unirlo a Armenia y declarar una república autónoma que no fue reconocida por ningún otro estado, y así preservar su cultura y unidad. Bueno, esto Azerbaiyán no lo aceptó nunca, siempre reclamó que de acuerdo a derecho internacional, este era un territorio que estaba bajo su tutela, que hacía parte de Azerbaiyán y que jamás iba a aceptar esta situación. Bueno, desde la década de los 90 hubo varios conflictos, la parte armenia siempre logró resistir
estos intentos de invasión y siempre se terminó por imponer una tregua sin resolver el asunto de fondo. ¿Qué cambió en esta última conflagración que tuvo en más de 6 semanas de enfrentamiento entre azeríes y armenios? Bueno, primero que nada, la asimetría en cuanto al poderío bélico. Azerbaiyán, un estado que tiene riqueza de gas y petróleo en el mar Caspio. Bakú, su capital, que históricamente desde fin del siglo XIX ya tenía una explotación petrolera. Bueno, Bakú y Azerbaiyán fueron armándose con esta abundancia de recursos producto de la exportación de petróleo y gas, y esto asociado a el gobernante de Azerbaiyán, que lleva muchos años en el poder, un verdadero, digamos, dictador, de recuperar, si no se podía por la negociación, por la fuerza. Entonces, una vez que logró armar con suficiente poderío bélico a su ejército, bueno, procedió a la ofensiva. Asociado a esto está el irrestricto apoyo de Turquía, que, digamos, como dije, es una misma nación en el fondo, que están separados, digamos, por la historia, por lo que fue en fondo la guerra entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Turquía se alineó completamente con Azerbaiyán y este mayor poderío militar se hizo notar en el campo de batalla, donde a pesar de los esfuerzos del enclave con la gente que estamos hablando de 200, 300 mil personas que estaban ahí tratando de resistir, y el apoyo de Armenia, eh, Azerbaiyán pudo imponerse por contar con mejores armamentos. Bueno, y ahí vino la intervención rusa. Rusia, digamos, un estado que tiene una injerencia muy importante en la zona, tiene base militar en Armenia, tiene un acuerdo de defensa con Armenia, vende armas tanto a Armenia como a Azerbaiyán, tiene dos bases militares en Georgia, que es otro estado del Cáucaso, con el cual Rusia estuvo en guerra y tiene, digamos, y históricamente siempre fue una zona fronteriza entre Rusia y el Imperio Otomano. Bueno, Rusia no quiere perder influencia en la región, y por lo tanto Putin puso todo su vigor diplomático y su peso como potencia para evitar que, en definitiva, Armenia fuera completamente derrotada, y evitar, más importante aún, que Turquía aumentara su ascendiente en la región. Y por eso que Rusia intervino tan decisivamente. ¿Y en qué consiste esta tregua? Que por un lado Armenia, que estaba siendo derrotada, tiene que ceder prácticamente todos los territorios que había conquistado a comienzo de la década del 90, y se mantiene el enclave reducido, con lo que se acordó en esta tregua es que durante 5 años va a haber una intervención de paz de un contingente de casi 2.000 soldados rusos, que van a velar por que se mantenga la paz y velar por la población que ahí está para que no sean conquistados, digamos, por Azerbaiyán. Y contra eso, Armenia, como dije, tiene que ceder prácticamente todo lo que tenía en su poder, y se mantiene un camino entre el enclave y Armenia para asegurar el suministro, que será también resguardado por tropas rusas. Asimismo, como parte de este acuerdo, Azerbaiyán tiene un enclave que está entre Irán y Armenia, que está discontinuado de su territorio, y también parte del trato es que se permita comunicación a través de Armenia para llegar a Azerbaiyán. Bueno, esto cayó, por supuesto, muy amargo para los armenios, que sienten que la historia los sigue, la historia y los turcos, en este caso a través de Azerbaiyán, que es como ellos lo perciben como una continuidad, digamos, de lo que fue el Imperio Turco, se sigue enseñando con ellos, les sigue restando territorio, los sigue acorralando en territorio cada vez más reducido.
Esto ha generado una oleada de indignación en la población armenia, que consideran esto como una rendición incondicional, pero la verdad es que el gobierno armenio tenía muy poco margen de maniobra, no estaba en la medida realmente de sostener un esfuerzo de guerra importante frente a los recursos de los cuales disponía Azerbaiyán, que contaba con, como dije, con el apoyo restricto de Turquía. Rusia no estaba dispuesta tampoco a entrar de lleno en la conflagración, apoyando a quien tradicionalmente hubiera apoyado, que era Armenia, en este conflicto, digamos, entre los herederos del imperio turco y los herederos del imperio ruso, los armenios cristianos contra los turcos musulmanes. No estaba dispuesto por el potencial explosivo, digamos, que significaba eso, y para no abrir otro frente, recordemos que ya tiene una situación tensa con Georgia. Y procuró, por lo tanto, forzó al primer ministro armenio a aceptar en el fondo lo que era perderlo todo o mantener algo eventualmente que tendrá que ser resuelto de todas maneras a futuro. Así que muy amargos para uno, una victoria para Azerbaiyán, en este caso, que apostó por una solución militar, pero el conflicto va a seguir abierto. Se considera que es muy posible que la mayoría de la población que estaba en Nagorno-Karabaj y que huyó a Armenia probablemente no vuelva, porque es una zona que quedó bastante afectada por el esfuerzo, por la guerra, digamos, ahí, desde el punto de vista de la infraestructura, reducida en recursos y por lo tanto es probable que solo una fracción de la población que vive ahí vuelva, con lo cual eso podría reforzar la posición azerí de recuperar completamente el enclave y esto, digamos, terminaría eventualmente con, de alguna manera, una separación étnica en que todos los que armenios que estaban en el territorio de Azerbaiyán terminen todos yéndose a la República de Armenia y, bueno, en el caso de Armenia, los azeríes que habían también terminaron siendo, de alguna manera, yéndose o expulsados. Y, bueno, esto terminaría por una prolongación, digamos, de este conflicto. Es una pausa, habrá que ver. Turquía lo que está ahora, digamos, tratando de hacer es que ella también sea considerada con tropas de interposición. Vamos a ver, hay una negociación con Rusia, vamos a ver qué pasa. Rusia no vería con buenos ojos, pero a lo mejor eh, no va a tener tampoco tanto margen de maniobra porque tampoco, como dije, Rusia quiere enemistarse con Azerbaiyán, no quiere ceder espacio, así que va a tener que, estos dos países van a tener un difícil acomodo, y lo que sí está claro es que su pugna va a seguir tal cual como viene ocurriendo desde que están el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. Muchas gracias.